Olga, buenos días. Buenos días, Julián. Estamos aquí para esta segunda coincidencia clínica. La semana pasada, al final de nuestra conversación anterior, apareció un tema, el tema de la autoayuda. Yo traje a cuento eso y tú comentaste cómo muchas personas hoy consultan inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera. ¿Qué incidencia tiene eso en nuestro trabajo? Entonces, yo te voy a decir algo. Yo de tecnología sé muy poco, porque yo no crecí en el mundo de la tecnología. Cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia, tuve una experiencia con el ChatGPT. Y esa experiencia surgió a partir de una curiosidad. Estos muchachos que son muy jovencitos, mis estudiantes en esa época, pues crecieron con la tecnología. Ellos manejan muy bien el teléfono celular, el computador, etcétera, cosa que yo no hago. Yo me ponía a pensar, bueno, ellos tienen una fuente de información poderosa en ese chat GPT. ¿Y qué va a pasar a la hora de las evaluaciones? Porque yo les hago a ellos, les hacía evaluaciones, les hacía preguntas para que reflexionaran sobre los temas que habíamos tratado y ellos podían utilizar anotaciones del cuaderno o si grababan las clases o lo que fuera. Y también, pues, como saben utilizar esa herramienta, creo yo que le iban a preguntar a la herramienta. Entonces, lo que a mí me pasó fue esto. Si uno le hace una pregunta, en cosa de muy pocos segundos, escribe un texto. Yo me di cuenta que esa información es de carácter general. Es algo así como ver el bosque. Pero cuando yo intentaba hacerle preguntas de detalle, ya el chat se trababa. Claro. Y yo hasta ahí llegué. Después unos amigos físicos que ya se retiraron me decían, Julián, es que lo mejor es no hacer preguntas puntuales, sino más bien preguntas abiertas a ver qué pasa. Bueno, entonces, hasta donde yo sé, en la psicoterapia, independientemente pues de la orientación, ya habíamos hablado de eso, de lo que se trata es de la palabra hablada en el campo del lenguaje. Es decir, desde el mundo griego creo que hicimos una alusión a eso. Desde la época clásica, ya los médicos griegos sabían de la importancia de la palabra hablada. Y no sé si te hice el comentario sobre clínica, que significa lecho, cama, y el médico iba a la casa del paciente a conversar con el paciente. Y eso era lo que tenía eficacia. Es decir, la palabra tiene un poder, la palabra tiene una eficacia, la palabra crea problemas y la palabra resuelve problemas. Yo soy muy escéptico porque desconozco estas tecnologías, ¿sí? Entonces no sabría decir más. Ahora, hoy en el mundo, con los avances en genética molecular, con los avances en neurociencias y con el surgimiento de disciplinas muy sofisticadas, por ejemplo, neuropsiquiatría, ¿sí? En ese campo,
pues el panorama ha cambiado, Ujú. que de lo que se trata es de investigar el interior del cerebro, ¿cierto? Eh, Eh, los neurotransmisores. Y ayer en un noticiero de televisión me encontré con una noticia que me pareció sensacional, desconcertante. Pues un caso extremo de una muchacha joven deprimida, me parece a mí que era algo como un trastorno bipolar, pero en ella era la depresión lo que pesaba. Decían ahí en el noticiero que llegó al punto de encerrarse en un cuarto, de no bañarse, en fin. Y entonces le colocaron en el interior del cerebro 4, ¿cómo será que se llamará eso? Nodos, electrodos. electrodos y una fuente eléctrica, ¿cierto? Para estimular los electrodos. Y eso le ha ayudado más a la muchacha que las medicaciones que utilizaba en el pasado. Entonces hoy pasan cosas muy sorprendentes y yo no tengo pues un criterio como para decir tiren a la basura el chat GPT, no puedo hacer eso, o la inteligencia artificial, porque yo sé que la inteligencia artificial se utiliza hoy para muchas cosas. A mí Piensa en me el... escucharte, eh, perdón la interrupción, Julián, porque hay dos elementos. Primero, la genuina sorpresa de esto es impresionante, ¿sí? Esta posibilidad que ofrece es impresionante, que un algo la semana pasada, antes de cuando cerramos grabación, hablábamos de qué diferencia hay entre esto y el chamán que invoca espíritus, ¿no? Hay Ajá, algo que me responde, ¿no? Y que responde a mi solicitud. Eso sí, haciendo uso de generalizaciones. Entonces yo pensaba cuando durante la semana y ahorita que te escuchaba hablar también, porque no hay que descartarlo como negativo, porque es realmente sorprendente todo lo que está pasando, pero con las redes pasa esto de que mi palabra, volviendo a lo que nos importa tanto en el contexto terapéutico, mi palabra la escucha todo el mundo cuando yo la pongo en una red social. Yo tengo como esta sensación de que todo el mundo me va a escuchar, pero al mismo tiempo, al final, eh, es como si nadie la escuchara. Sí, todo depende de que si me dan me gusta, no me dan me gusta, me comentan o no me comentan, ¿sí? Entonces cae en el vacío y me queda como resonando la inquietud de, bueno, ¿y quién la contiene? ¿No? Porque en la terapia mi palabra sale, pero hay alguien que la contiene. Y hay alguien que la contiene no desde la generalización, como bien lo decías ahorita, no desde este lugar general. Es que tengo susto, pero además no quiero que suene que no me gusta el chat GPT, a mí sí me gusta y lo he usado, no el chat GPT, otras fuentes de inteligencia artificial, pero hay que hacer como estas reflexiones alrededor de esta idea de cuando lo generalista, eh, intento que mi historia se agote en esa generalización y no reconozco todos mis contextos, todos mis lugares, mis vínculos, mis emociones, sino que tengo esa aspiración de que en lo general se pueda agotar y tips y consejos para resolver cosas que son generales, pero que nunca son particulares, ¿no? Ese es un elemento. Y el segundo, y ya, porque no quiero ser extensa, y el segundo es la inmediatez, ¿sí? Yo tengo consultantes, yo tengo pacientes que me dicen, te iba a escribir y eran las 11 de la noche, y yo tengo una expresión con todos mis pacientes y es, mi distancia es la de WhatsApp. Si de aquí a que nos volvamos a ver hay algo que necesites decirme, hablarme, plantearme, escríbeme, mándame un audio y yo te voy a contestar.
puede que no te conteste a los 3 minutos porque no estoy en línea, pero siempre te va a contestar. Es decir, hay alguien que contiene, ¿sí? Recibe y contiene. Pero es curioso porque la gente diría, no es que no quieren pagar terapeuta, entonces van a ChatGPT. No, yo tengo pacientes que están pagando terapia, pero que entre una sesión y otra me decían, eran las 11 de la noche, yo no sabía qué hacer, entonces le escribí a ChatGPT, ¿sí? Por una necesidad de inmediatez y de quitarme de encima rápidamente la sensación, ¿no? En vez de poder comprender cómo soy yo y cómo voy siendo en medio de esta sensación. Esos dos elementos son los que yo tengo allí para que ponerte sobre la mesa alrededor de lo que veo que va pasando con estas consultas emocionales en inteligencia artificial. Y para cerrar, imagínate que ahí están empezando a salir como indicadores, tal vez, de qué es lo que más le pregunta a la gente o para qué más está usando la gente la inteligencia artificial. Y en este momento, en primer lugar, están las consultas de tipo personal y de contención emocional. En primer lugar están. Eso es algo que tendríamos que mirar porque estaríamos hablando de, bueno, casi que de una pandemia de soledad o de necesidad de escucha que no hemos sabido atender, ¿no? Y Julián, esa expresión un poco sarcástica que yo he escuchado un montón de veces, no le podemos poner un psicólogo al lado a cada persona, así como no le podemos poner un policía al lado a cada persona, tú la has escuchado, ¿cierto? Bueno, pues resulta que con la inteligencia artificial sí le estoy poniendo un policía al lado, pues, perdón, un psicólogo al lado a cada persona, porque está ahí disponible en cualquier momento que yo lo necesite. Bueno, tú planteas unos asuntos muy complejos, muy difíciles. Voy a empezar por lo más general. Olga, no tiene sentido negarnos a decir esto no sirve para nada. No, eso existe. Es como si yo dijera, Ya es parte de la realidad. sí, por Dios, el telescopio Hubble, tírenlo a la basura. Eso es una cosa absurda, ¿sí? Si se quiere explorar el espacio-tiempo, a mí no me caben en la cabeza las cifras. Si a mí me dicen 5 años, 10 años, pero si me dicen 1 año luz o millones de años luz, yo ya no entiendo, yo no manejo eso. Sería tan torpe como decir, no, es que estos astrofísicos se están empendejando. La novedad es como si, por ejemplo, si hubiera rechazado 100 años atrás el teléfono, ¿sí? Lo estaban inventando, o la radio, o la televisión, o qué sé yo. No, no se trata de eso, aceptar el asunto. El problema es otro, mira. Tú planteas una cosa que es muy importante y creo que en alguna otra conversación habíamos hablado de urgencias, ¿sí? Sí. Claro, cuando un paciente tiene una urgencia, pues ¿a quién va a llamar? A la persona en la que Que ha sabe que está confiado. disponible, Sí, además. claro, claro. Si me necesita, me escribe por WhatsApp. Si me necesita, me llama. Hay urgencias. Mal haría uno en negarse, pero también recuerda que hablamos la vez anterior de límites. Es decir, uno no se puede convertir en apéndice de la persona que confía en uno y consulta. Eso Y no también. todo es una urgencia. Exactamente. Bueno, ese es un asunto. Espérame que tú, mira, es que hay cosas supremamente extrañas para mí, volviendo pues al mundo de los algoritmos y la inteligencia artificial y todo eso. Mi hijo menor, que es muy curioso, me hablaba de unas películas que se llaman Matrix o Matrix o no. Sí, son unos clásicos ya en este Bueno, momento. yo tengo las 3 películas y jamás las he visto.
Hay que verla. Me- la voy a ver, entre otras, porque descubrí que Mónica Bellucci, que es una actriz italiana maravillosa, está en una de esas películas. Bueno, pero los físicos hablan de unas cosas supremamente extrañas, universos paralelos y con muchas Multiverso. multiversos. De eso me hablaba a mí Alejandro, de los multiversos. Yo pues no entiendo, ¿cierto? Porque cualquier persona más o menos razonable dice, ese científico, ese físico, ese astrofísico seguramente es un delirante. Uno no puede despachar las cosas de esa manera, ¿cierto? Entonces, con mucha frecuencia dicen que estos algoritmos que aparecen en las redes sociales crean una realidad virtual, que ellos saben cuáles son las noticias que a uno le interesan y que le hacen creer cosas pues que no son reales. Es como si viviéramos como en el mundo de los niños muy pequeños, que es el mundo de las fantasías, de la imaginación, de la creatividad, etcétera. Eso tiene un valor. Ahora, también hay que tener otra cosa en cuenta que tú la comentaste. Mira, cuando yo te hablo a ti, tú que me escuchas, interpretas lo que yo digo. O sea, tú tienes un poder sobre la palabra que yo emito, ¿cierto? Y tú haces una interpretación que no necesariamente coincide con la intención que yo tengo cuando hablo. Uno de los asuntos que a mí me parecía preocupante, para volver pues a problemas éticos, ¿qué efecto tiene sobre estos muchachos tan jóvenes en la Universidad de Antioquia, estudiantes de primer semestre, de segundo semestre? Pues lo que uno dice en clase, si uno se pone a reflexionar cuántas bobadas dijo pues en 48 años, ¿cierto? O sea, a mí eso me parecía muy impactante. Vamos al tratamiento, por eso es que uno debe dejar hablar al que consulta y hablarle poquito. No fácilmente, si se pone a hablar como una cotorra, como hablo yo aquí contigo, pues daña todo, ¿cierto? O sea, en la clase es una cosa, pero en la consulta es otra. Y de todas maneras, quien escucha sanciona lo que el emisor dice y plantea. Y las interpretaciones nunca van a coincidir. Pues a ti y a mí ya hemos dicho, nos gusta leer, pero uno lee un libro y lo lee de una manera muy distinta a como lo leen otros. Es más, en distintas épocas de la vida. Por poner un ejemplo, Pedro Páramo. Pues yo no sé cuántas veces he leído Pedro Páramo. Me parece maravilloso. Pero yo leo Pedro Páramo ahora de una manera muy distinta a como la leía antes, ¿cierto? Entonces el lenguaje, las palabras, este universo simbólico, más el poder que las imágenes tienen, es que estamos atrapados desde chiquiticos, desde bebés, en un mundo de imágenes, hacen que todo esto sea muy desconcertante. Yo no sé si las personas que tienen fe en GPT creen pues en estas especulaciones que estoy haciendo. El, eh, por un poquito por fuera del contexto terapéutico, pero si no, yéndome un poco como al marco de las relaciones humanas como tal, ¿no? Y es que lo acabas de mencionar y me parece de mucha importancia en esta conversación, Julián, y es las personas, cuando yo te digo algo, tú lo interpretas y vas a responderme en función de tu interpretación. Y en esa respuesta yo puedo encontrar resistencia, puedo encontrar una agresión, puedo encontrar malestar, no te gustó la manera en que yo lo dije,
yo hice una afirmación que resultó siendo agresiva para ti, transgredí un límite, me transgreden un límite cuando me dan una respuesta, ¿no? Es decir, en la interacción humana hay una diversidad de posibilidades que no es solamente la empatía, ¿sí? En cambio, cuando se acude a la inteligencia artificial, lo que me han dicho mis pacientes es el más empático del universo. Claro, nunca te va, nunca va desde la interpretación, nunca se va a sentir herido, maltratado, ofendido, no, nada de eso va a suceder. Claro, lo estoy diciendo en el marco ya no de la terapia, porque en la terapia también hay un ejercicio de empatía, de comprensión, pero hay confrontación, ¿no? Sino en el marco de las relaciones humanas. Entonces a mí me inquieta esta intención de encontrar empatía 24/7, todo el tiempo, ¿no? Porque así no funciona el mundo, así no funcionamos los seres humanos, ¿no? Tú incluso vas por la calle, y este ejemplo va a sonar muy bobo, pero tú vas por la calle y encuentras 20 perros y 10 te ladran y 10 se dejan sobar. ¿Sí? O sea, no, tú no sabes si el perrito que viene va a ser simpatiquísimo o groserísimo. Y tú tienes que estar preparado para afrontar una u otra opción. En el marco de las relaciones humanas eso es así. En el marco de la inteligencia artificial siempre hay empatía, absolutamente siempre, ¿cierto? Entonces genera tal vez esta expectativa o un alto nivel de frustración, porque es que esta inteligencia artificial me responde de una manera empática y el resto del mundo no me está respondiendo de esa misma manera. Eso también lo quería anotar. No sé tú qué te genera o cómo te resuena eso. No, es que, insisto, como yo no manejo estos aparatos, esto que existe, casi que yo tendría que hacer un experimento. Hazlo, es interesantísimo. Yo lo hice. Decirle Yo lo hice. a la inteligencia artificial, Mm. pues para hablar de un problema, ya lo mencionamos, yo estoy profundamente deprimido. Dígame algo, a ver qué me dice. A ver qué dice. Exacto. Y empezar y mirar qué sucede, ¿no? Imagínate tú decirle a cualquier persona, no a un terapeuta, insisto, estoy profundamente deprimido, y está desde la respuesta empática que recibe y dice, ven, te escucho, te necesitas, ¿cómo te puedo acompañar? Maravilloso, hasta la de, ay, no, usted sí es teniéndolo todo la vida solucionada y usted que se va a poner a estar triste, ¿sí? Entonces, pero es que es justamente esa riqueza a la que estamos expuestos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, queda allí esta sensación de que la inteligencia artificial es válido, me parece, ¿sí? Yo creo que desde el mismo uso de la empatía que tiene programada, ¿sí? Muestra cosas que son interesantes, pero no agota mi experiencia particular. Y allí debemos tener esa claridad, ¿no? No todos los consejos aplican para todo el mundo, digámoslo así. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que puede resolver la inteligencia artificial? Cuando se trata de los problemas íntimos de un ser humano, ¿qué pasa ahí? Exacto. Esa es la pregunta. Y el alcance y el valor que le voy a dar, y también la mirada un poco de sospecha a las respuestas, ¿no? Porque es una maravilla recibir siempre una respuesta eh, empática, compasiva, amorosa, pero no necesariamente eso, eso agota mi experiencia, ¿no? Y agota lo que me está sucediendo. Listo, Julián. Por hoy se nos agota el tiempo hablando de agotar, de la coincidencia, de esta coincidencia clínica. ¿Quisieras decir algo más? No, Olga, yo creo que es un problema que está abierto y por eso traté de resumir mi punto de vista con esa pregunta. ¿Cuáles son los problemas
que inteligencia artificial resuelve. Pero Ujú. cuando se trata de algo tan complejo como lo anímico, como lo psíquico, yo todavía creo que existe la realidad psíquica, así como Ujú. hay la realidad material. No creo que sea pues la herramienta más adecuada, ¿sí? Yo dejaría ahí por hoy Y y entonces, bueno, como siempre, un placer hablar contigo, Julián, igual para mí, Olga, muy amable. La semana entrante volvemos a conectarnos. por una nueva coincidencia clínica. Sí, que tengas un buen día y un buen descanso. Igualmente.